acomodarnos, a disponer nuestro corazón, a disponer nuestra mente para recibir lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Así que, hermanos, primeramente le doy los buenos días y le damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos da estar nuevamente de pie, con situaciones difíciles, con circunstancias que nos invaden, con cosas que nos mueven los pies de la tierra donde estamos, pero bendecidos porque hoy tenemos un día de victoria, por estar aquí en su presencia y por dejar a un lado lo que estamos atravesando y viviendo y disponer nuestro corazón, nuestra mente el día de hoy para recibir de su palabra, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la definición bíblica de lo que es la fe. Digo bíblica porque es que la fe hoy en día la están definiendo de diferentes maneras equivocadas, ¿no? Hoy en día cuando se habla de la fe la están colocando en otro modo, en otros términos, que la gente queda realmente confundida, no sabe realmente qué es la fe o qué es el valor de la fe. Vamos a tener como introducción el versículo que está en Hebreos 11:1, que dice así la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, lo primero, hermanos, que yo deseo dejar bien claro es que hoy en día yo no vengo a enseñar algo nuevo. Hoy en día no vengo a traer una nueva revelación, simplemente vengo a enseñar lo que ya está revelado en la palabra del Señor. Algo que tú y yo ya sabemos de memoria y seguramente es algo que hemos escuchado varias veces. Pero es algo que Jesús lo enseñó a sus discípulos y algo que la Biblia, a través de su Santo Espíritu, nos recuerda cada minuto, cada momento de nuestra vida. Eso es lo que vamos a estar enseñando el día de hoy. No es una revelación, ni que el Señor anoche me despertó y me habló y me dijo y me trajo una nueva. No, vamos a hablar de la palabra del Señor, de lo que nosotros debemos de hablar de la palabra del Señor. Hermanos, todos sabemos que en la palabra del Señor, Él nos dice que somos su creación, ¿verdad? Y nos dice que Dios nos ha dotado de muchos dones, talentos y habilidades. Pero hoy vamos a hablar específicamente de un don maravilloso, un don especial, es el don de fe. De eso vamos a hablar hoy, del don de fe. Es un don maravilloso, un don especial, el cual el Señor le ha dado a cada uno de nosotros. No es un secreto para nadie que todos los seres creemos en algo, ¿verdad? Todos, sin excepción alguna, creen y colocan la confianza en el dinero, en la preparación intelectual, en los bienes materiales, en el trabajo, bueno, en sí, en lo que se siente, en lo que se palpa, en lo que se tiene. En otras palabras, creen y confían en los ídolos que hemos levantado nosotros mismos. Porque yo quiero recordarles, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que todo lo que colocamos por delante de Dios se convierte en un ¿qué? En un ídolo. Así que si tú estás confiando en tu trabajo, en tus posesiones, en tus habilidades, en tu intelecto, en lo que tienes, y no estás confiando en Dios, quiero decirte que estás confiando en los ídolos, en un ídolo. Pero la diferencia entre los demás seres humanos que creen o colocan su confianza en ídolos, nosotros, los creyentes, los que decimos creer en Jesucristo, que creemos en Dios, hay una gran diferencia. Es una verdad. Es algo que no se puede negar, que solamente hay una sola fe genuina y una fe verdadera. Y es la fe, hermanos, es la fe que está basada y fundamentada solamente en Dios, en su palabra y en nuestro Señor Jesucristo. Lo demás, mis amados hermanos, es que basura. Repito esto. Esa es la fe que está basada y que está fundamentada solamente, escúcheme bien, solamente en Dios, en su palabra y en nuestro Señor Jesucristo.
Lo demás es basura. Porque, hermanos, quiero decirles que la vida cambia en un momento, así, sin avisarnos. Y si nuestra confianza está en lo material, estamos realmente mal, realmente equivocados. Pongamos un ejemplo claro. En estos días, en esta temporada de huracanes, ¿cuánta gente se acuesta a dormir y cuando se levanta, el huracán se les llevó todo? Su casa, su trabajo, su empleo, su carro, se les llevó todo. ¿Y qué les queda? ¿Sentarse a llorar por lo que perdieron? ¿Morirse por lo que se llevó el viento? No, lo único que nos queda es que si tenemos la confianza en Dios, como decía la alabanza que cantaron, nada nos faltará, Él nos suplirá. No vayamos muy lejos, hermanos. Con la noticia de ayer, si desafortunadamente hubiera ocurrido una tragedia más de lo que ocurrió, donde esa bala hubiera sido una pulgada más a cualquier lado, hoy nos hubiéramos levantado en guerra, una guerra civil. Hoy no tendríamos ni trabajo, ni casa, ni esperanza, ni no tendríamos absolutamente nada. La vida había cambiado. Por eso es que yo digo, hermanos, y la palabra dice claramente que debemos de confiar, ¿es en quién? En Dios, en su palabra y en nuestro Señor Jesucristo. Lo demás, lo que nos han enseñado, lo que el mundo nos ofrece, la fe puesta en lo que tenemos, es basura. Hermanos, lamentablemente, nosotros como pastores en nuestro andar en el ministerio, el Señor nos ha bendecido y nos ha permitido conocer personas y testimonios de primera mano. De personas que llegan orando por un trabajo, por algo que el Señor le da una oportunidad. Y el Señor les contesta e inmediatamente cambian su posición y cambian, hermano, su mente, su mentalidad, cambian sus prioridades y se olvidan de Dios. Ya no tienen tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque sus preocupaciones o sus ocupaciones se lo impiden. Lo hemos visto nosotros acá en la congregación, acá en la iglesia, y no es un secreto. Hermanos, un pastor comentaba que llegó a su iglesia una pareja joven orando por un hijo. Y la iglesia oraba porque el Señor les concediera un hijo. Y les concedió un hijo. Y resulta que el Señor les hizo el milagro y les dio un hijo. Pero la parejita no volvieron. Y el pastor al cabo del tiempo, como al año, se los encontró a ellos. Oye, ¿cómo están? No, pastor, ocupados. Imagínate que el Señor nos dio un hijo y ahora no tenemos tiempo ni para ir a la iglesia. Porque todo el día es con nuestro hijo. Y está mal. Está mal, ¿verdad? Porque la bendición de Dios que les dio no era para apartarlos de Dios. No era para apartarlos de sus caminos, sino era para que disfrutaran, para que lo conocieran que Él era Dios, para que lo conocieran que Él era Dios. Hermanos, y así pasa. La gente cambia sus prioridades y ya dice, no, es que tengo tanto trabajo que no me queda tiempo para Dios. Hermanos, el reformador de la historia de la iglesia cristiana, él decía, mañana tengo tanto trabajo, tanto que hacer, que tengo que orar más todavía que todos los días. Y sabía que tenía que hacer, se levantaba más temprano a orar, porque entre más cosas tenía que hacer, más oración necesitaba. Y esto no debe ser una excusa. Esto que a lo que el mundo nos está llevando no debe ser una excusa. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Daniel, la que vimos en una prédica hace unos días? Que Daniel era uno de los hombres más ocupados del imperio. ¿Y Daniel qué hacía? ¿Se acuerdan ustedes qué hacía Daniel? Oraba 3 veces al día. Dejaba sus quehaceres, no era irresponsable, él tenía su tiempo bien programado, pero él dejaba lo que tenía que hacer porque la prioridad de él era encontrarse con Dios. La prioridad de él era el tiempo de Dios.
Entonces, yo no entiendo por qué, hermano, nosotros que no somos tan ocupados como Daniel, no tenemos tiempo para Dios. No tenemos la capacidad de colocar nuestras prioridades en orden y entender que Dios nos ha dado todo, que ha provisto de todos nosotros. Por lo tanto, debemos de cuidar de lo que nos ha dado, la salvación. Hemos de cuidar, hermano, la salud, la familia, el trabajo, la iglesia. Tienes que cuidar eso. Tú no puedes cambiar tu familia por tus quehaceres, por tus labores. Tú no puedes cambiar tu iglesia, tu fe, por tu trabajo. Porque el día que no haya trabajo, el día que se acabe tu compañía, que el día que tengas alguna cosa en tu vida, entonces, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Hermano, yo lo digo por experiencia propia. Todos conocen lo que estamos atravesando como familia. Y afortunadamente yo le doy gracias a Dios porque hoy yo tengo en quién confiar. Tengo en quién confiar. Y tengo ese Dios que me ama, que me cuida, que nos solventa, que nos ayuda, que nos protege, que nos cuida. Ese es el Dios mío y el Dios tuyo. Ese es el Dios que habla la Biblia. El Dios del ayer y el de hoy. El del pasado y del presente y el del futuro. Entonces, no puede ser una excusa. No puede decir, no, es que no puedo ir a la oración, no puedo ir a la iglesia, no puedo leer la Biblia porque tengo tanto trabajo. Hermano, yo sé que el Señor hoy nos está hablando a todos. Y quiero que me excusen si verdaderamente sienten que es para alguno, pero no, es para todos, porque tanto para ti como para mí es la palabra de Dios. Un antiguo escritor dice, la fe es el pie del alma, por ello acude a Cristo. La fe es la mano del alma, por ello recibe a Cristo. La fe es el ojo del alma, por eso ella mira a Cristo. La fe es la boca del alma, por eso ella se alimenta de Cristo. Y la fe es los labios del alma, por esto besa a Cristo. Hermanos, lo leí y me pareció interesante. Porque si es el pie del alma, por ello nosotros tenemos que acudir a Cristo. ¿Por qué? Por fe. Es la mano del alma, pues recibimos a Cristo, desde donde nos vamos a sostener. Es el ojo del alma, por eso nuestra fe está puesta en Cristo. Hermanos, estamos hablando de una fe que salva. Como dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, la fe es un don que todos poseemos. Tú y yo poseemos la fe. Nadie puede decir es que no tengo fe, ni me falta fe. No, la fe es un Dios que todos poseemos. Su palabra nos dice que Dios repartió a cada uno fe conforme a su medida. Lea Romanos 12:3. Romanos 12:3 nos dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que fue entre vosotros, no tenga más alto concepto del que tiene que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Tú te sientes excluido de esta repartición? La palabra dice que la palabra es fe, que es verdadera, el sí y el amén. Y la palabra me dice que conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, que tú tienes una medida de fe. Yo tengo una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe porque dice la palabra de Dios, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, hermanos, esto nos permite ver que la persona que tiene poco conocimiento de la palabra de Dios, su fe será ¿qué? Limitada. La persona que tiene poco conocimiento de la palabra de Dios, su fe será ¿qué? Limitada. ¿Qué dice Romanos 10:17?
Romanos 17 dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? ¿El oír qué? ¿El oír qué? La palabra de Dios. Esa es la fe. No por oír las noticias, no por oír las estadísticas, no por oír las promesas, no por oír lo que la gente piensa y habla de lo que va a ser el mundo, sino por qué, por el oír la palabra de Dios. Ahí es donde crece nuestra fe. Así que la fe es por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. No sé por qué, pero nosotros como creyentes, hermanos, necesitamos verdaderamente pedirle perdón a Dios. Porque si tú quieres crecer en fe, no tienes que hacer nada extraño. No tienes que irte a un congreso, no tienes que ir a buscar al pastor más ungido, no, simplemente dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Tú tienes la palabra de Dios en tus manos, tú tienes la palabra en tu teléfono, tú tienes la palabra de Dios en toda parte. ¿Por qué no seguimos los consejos de Dios? Hermano, esta semana cuando estamos discipulando a esta parejita, que el Señor nos pone en nuestras manos, dice este muchacho, ¿verdad? Que nos causó a nosotros, nos impactó lo que dijo. Se paró, estamos hablando de la palabra de Dios, y él se paró, dijo de pronto, dijo, pero si tenemos todas estas bendiciones, ¿por qué no salimos a la calle y nos gozamos de ellas? Así lo dijo, ¿verdad? Yo me quedé pensando, ¿verdad? Nosotros cuánto tiempo llevamos conociendo al Señor, cuánto tiempo conocemos la palabra de Dios, ¿por qué no nos paramos gozosos y o sea, del corazón nos sale tanto gozo? Porque en la Biblia no sabemos ni cuántas bendiciones ni cuántas promesas hay para ti y para mí. Y él simplemente con lo que ojeamos ahí dijo, pero con todo esto que la palabra me dice, yo puedo salir a la calle y estar gozoso y gritar a la gente que estoy gozoso, que estoy completo, que no me falta nada. Es increíble, hermanos, que muchas veces las personas que están recibiendo el evangelio nos enseñan a nosotros que llevamos años. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados simplemente a una religiosidad, a vivir una tradición, o simplemente estamos cómodos con lo que estamos haciendo. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír que la palabra de Dios. Entonces, la fe en Dios es crucial en nuestra relación con Él. Es lo que determina si vamos a vivir con paz o no. Y puede marcar la diferencia entre tener miedo o ser valiente. Es tan sencillo, hermanos. La fe determina si vas a vivir tú con temor o en paz. La fe es la diferencia entre que tú vas a tener miedo o vas a ser valiente. La fe en el Señor impacta cada aspecto de la vida, incluso, hermanos, la manera de reaccionar y las decisiones que tomamos. Escúcheme bien. La fe en el Señor, la fe puesta en el Señor, impacta cada aspecto de nuestra vida, cada pensamiento, cada reacción, cada decisión que tomamos. Porque si tú estás tomando fe porque te dijeron, no, es que en tal parte la vida es, yo me voy para allá. Hermano, y la bendición de Dios está donde Él quiera bendecirte, no donde tú vayas a buscarla. Entonces, cada vez que yo pienso o siento que verdaderamente la fe mía está basada en el Señor, en su palabra, esa fe va a impactar mi vida, en la manera en la que yo reacciono en un momento, en una dificultad, en una necesidad. ¿Cómo yo voy a reaccionar? ¿Corro a buscar quien me preste plata? ¿Corro a buscar quien me ayude? ¿O corro a buscar la presencia de Dios? ¿O corro a buscar el consuelo del Señor? Entonces, tener fe puede representar una lucha, ¿verdad? Pues ¿qué? Porque nuestra naturaleza nos lleva a reaccionar según lo que vemos y sentimos. Es una lucha que nosotros llamamos a diario. Nuestra naturaleza nos lleva a reaccionar en lo que yo veo y en lo que yo siento, ¿verdad? Pero cuando actuamos confiando en Dios, Él nos bendice. Cuando nosotros actuamos confiando en Dios, Él nos bendice. ¿Por qué? Por la fe, por la obediencia. Por eso nos bendice. Ahora veamos que la Biblia nos habla de diferentes tipos de fe. En Mateo 8:26, él habla de poca fe.
les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Verdad? En Mateo 8:10 nos habla de tanta fe. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo 15:28 habla de una fe grande. Entonces respondiendo Jesús dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 9:2 nos habla de una fe normal. Dice, y sucedió que le llevaron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Nos habla, hermanos, de una fe que traslada montes. Mateo 31:21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dices, quítate y arrójate al mar, será hecho. Mateo 17:20 nos habla de la fe como un grano de mostaza. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí para allá, y se pasará y nada os será imposible, ¿verdad? Mateo 10:39 habla de fe para la prevención, para la preservación del alma. Pero vosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, ¿para qué? Para preservación del alma. Hermanos, en la Biblia encontramos que cuando se refiere a fe, la palabra en su original es pistis, que significa tener una firme persuasión o convicción basada en lo que hemos oído. En lo que hemos oído. Fe es una confianza y una seguridad de algo verdadero que aunque no lo vemos físicamente, espiritualmente está sucediendo. ¿Verdad? Es algo que aunque no lo vemos físicamente, pero espiritualmente está sucediendo. Mis amados hermanos, las evidencias de la fe no se pueden medir matemáticamente, como decir 1 más 1 es 2. No se pueden medir. Es más, no se pueden medir ni en un laboratorio. Tienen que ser entendidas espiritualmente. Si tú pretendes entender la fe físicamente, no vas a saberlo. Tienes que entenderla y comprenderla espiritualmente. Esa es la fe. La certeza de lo que no vemos, pero la convicción que sí va a ser. La fe entonces es estar firmes, persuadidos, convencidos, confiados y seguros de lo que hemos oído de la Biblia es una verdad que absoluta de la palabra de Dios. Y que esa palabra se cumplirá en su totalidad al pie de la letra, de acuerdo a su tiempo y su voluntad, que es santa y perfecta. No sé si me están entendiendo, hermanos. Pero lo que yo quiero repetir, la fe entonces es estar firmes, bien parados, estamos firmes, estamos persuadidos, estamos convencidos, estamos confiados y seguros que lo que hemos oído de la Biblia, escúcheme bien, lo que hemos oído ¿de dónde? De la Biblia, de la palabra de Dios, no lo que hemos oído en varias predicaciones y varias profecías, sino lo que hemos oído de la Biblia es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y que esa palabra se cumplirá en su totalidad, al pie de la letra, de acuerdo a su tiempo y su voluntad, que es santa y perfecta. Yo no encontré otra definición más clara que esa. Y según la Biblia,
Según la Biblia, la fe verdadera no tiene su fundamento ni proviene de la superstición, de la mitología, la filosofía, la sabiduría humana. No proviene de las fábulas, de las tradiciones culturales. No proviene de la religiosidad, de la santería, de la idolatría, ni mucho menos de la suerte y el paganismo. Hermanos, la fuente y el fundamento de la fe solo proviene de algo verdadero y fidedigno como es que la palabra de Dios, solamente de ahí. No viene de tradiciones, no viene, hermanos, de religiosidades, no viene de la mitología, de la filosofía, de la sabiduría, de la santería, no viene de nada de eso, solamente proviene de algo verdadero, algo que es fidedigno, como la palabra de Dios. Pero hay algo importante que debemos reconocer, hermanos. Y es que la fe comienza cuando el orgullo termina. La fe en Dios comienza cuando tu orgullo y mi orgullo terminan. Porque una persona orgullosa jamás recibirá nada de Dios. Solo las personas que reconocen que dependen de Dios pueden recibir lo que piden. Los orgullosos no reciben las promesas de Dios ya que se sienten que autosuficientes. ¿Para qué quieren a Dios? Si yo puedo, yo tengo, yo soy. Solo cuando se humillan y reconocen que no está en su poder hacer milagros y que necesitan tanto de Dios para que se cumpla, es que comienzan a recibir sus promesas, hermanos. Por eso, hermanos, es que vemos que la gente acomodada, los multimillonarios, no necesitan de Dios. Porque ellos pueden y creen que tienen todo en sus manos. Pero llega el momento que se encuentran cara a cara con el Señor. Y se van a dar cuenta que sí necesitaban de Dios. Entonces, sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Ya que la fe supone que humildad y dependencia del amoroso Padre. De ese Padre que está en los cielos y que ese Padre sabe galardonar a los que se humillan pidiéndole que supla sus necesidades. Hermano, necesitamos entender y tener en cuenta que la Biblia es la única fuente, el único fundamento seguro de la verdad. Por lo tanto, cuando nuestra fe tiene sus raíces en la Biblia, es una verdad y una fe absoluta. Cuando tu fe tiene raíces en la Biblia, en la palabra de Dios, es una fe absoluta, una fe verdadera. Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo insisto en esto porque nosotros necesitamos basarnos en la palabra de Dios. No tenemos otro manual, no tenemos otro libro, no tenemos otro consejero más que la palabra de Dios. Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír que la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia nos enseña que la fe tiene gran importancia en nuestro caminar diario, porque nos permite experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas y nos da la certeza que Él está obrando en nosotros y a nuestro favor. Tengamos en cuenta que es únicamente a través de la fe que podemos recibir que las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Pero son promesas que van más allá de recibir lo material. Quiero enfatizar esto. Son promesas que van más allá de recibir lo material. Porque en eso hemos convertido la fe hoy en día. De pedirle al Señor, Señor, dame, Señor, súbeme, Señor, bájame, Señor, tráeme, Señor. Y las promesas van más allá de recibir lo material. Fe es mucho más que creer para recibir un milagro material, un nuevo trabajo, un mejor salario, etcétera, etcétera. No es una novedad que hoy en día muchos ven la fe como la certeza para recibir cosas. Y si limitamos nuestra concepción, hermanos, de la fe a la seguridad para obtener lo que deseamos o necesitamos, estamos perdiendo su rica y verdadera realidad, la esencia de lo que es la fe. Si tú tienes la fe simplemente para recibir lo que quieres y lo deseas, estás perdiendo la esencia, la realidad de lo que es la fe.
¿Por qué? Porque la fe nos conecta con el poder y la soberanía de Dios y nos permite experimentar su amor, su gracia y su misericordia en nuestras vidas. Eso hace la fe en ti y en mí. Nos permite, hermanos, nos permite experimentar el amor de Dios, la misericordia, su gracia en nuestras vidas. Y ahí es cuando encontramos una relación de lo que nos dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahí encuentro yo una relación. Me está diciendo que primero yo busque a Dios, su palabra, que busque una comunión con Él, una relación con Él. Y después de eso, sí vamos a recibir las añadiduras. Pero hoy en día nos están diciendo lo contrario y nos dicen, primero busque las añadiduras, todo lo que Dios tiene para ti, y si no te llega, reclámelo, pídalo. Hermanos, es tan revelante la fe en nuestra vida que es el único medio por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios y agradarle. Dice la Biblia en Hebreos 11:6, pero sin fe es que es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Hermanos, miremos algo importante en este versículo. La palabra imposible está puesta en una manera de énfasis. Dice, pero sin fe. Pero, o sea, hay un pero. Vemos que el autor de Hebreos no está diciendo que no solamente es difícil, no está diciendo que es verdaderamente imposible, no está diciendo que es imposible. Y ese mismo imposible que nos habla aquí el escritor de Hebreos, lo encontramos en Hebreos 6:18, cuando nos dice, es imposible que Dios mienta. O sea, no es que diga que es difícil agradar a Dios, no es que nos queda trabajo, no, es que es imposible sin fe agradar a Dios. Y es el mismo cuando dice que es imposible que Dios mienta. Te voy a decir algo que pueda que suene un poco raro, pero para creer en Dios hay que tener fe en Jesús. Hermanos, para creer en Dios hay que tener fe en Jesús. No entiendo cómo hay gente que cree en su Dios y no creen en Jesús. Para yo creer en Dios, tengo que tener fe en Jesús. Juan 14:1, ¿qué dice Juan 14:1? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en ¿qué? En mí. Porque rechazar a Jesús, rechazar a Cristo es rechazar a Dios. ¿Qué dice Juan 10:30? 10:30 dice, el Padre y yo uno somos. Entonces, si tú le crees a Dios, tienes que creerle a Jesús. Si tú crees en Dios, tienes que creer en Jesús. Tú no puedes apartar a Jesús y a Dios, porque son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Y él mismo dice en su palabra, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Porque el Padre y yo uno somos. Entonces, la fe es primordial en todos los aspectos de nuestra vida. Miremos, por ejemplo, que para obedecer la palabra de Dios hay que tener fe. Para que tú y yo obedezcamos la palabra de Dios hay que tener fe. Hebreos 4:2 dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe. O sea, que para que nosotros entendamos, para obedecer la palabra de Dios tenemos que tener fe. Porque de nada te sirve a ti leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis en un día y repasarla a los 30 días si no tienes fe. De nada te sirve. Te va a entrar por aquí, te va a ir por allá. Pero lee un solo versículo y ponle fe y vas a dar cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz. Para creer en el Evangelio hay que tener fe. ¿Cómo la gente no cree en el Evangelio y dice que tienen fe en Jesús? Marcos 1:15 decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos
se ha acercado. Arrepentidos y creer en ¿qué? En el Evangelio. Entonces, para creer en el Evangelio hay que tener fe. Para arrepentirse hay que tener fe. Hay gente que dice, no, yo me arrepentí. Pero son palabras que las lleva el viento. Romanos 2:5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Por tu corazón incrédulo, por no creer, por ser un corazón duro y no tener fe, por eso es que estamos atesorizando nosotros ira para el día de la ira. Para bautizarse en el nombre de Jesús hay que tener fe. No es un paso que damos ahí por emoción. Para bautizarnos en el nombre de Jesús hay que tener fe. Marcos 10:16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea será ¿qué? Condenado. Entonces, la importancia de la fe en nuestra vida no es solamente esperar algo que nos den materialmente. Estamos viendo que la importancia de la fe en nuestra vida, hermanos, es algo trascendental. Para recibir el Espíritu Santo es necesario tener fe. ¿Qué dice Gálatas 3:2? Pablo dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por escucharlo con fe? ¿Tú has recibido el Espíritu Santo simplemente por la ley, por lo que hemos escuchado, o por tu fe? Gálatas insensatos, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por escuchar con fe? En los versículos 13 y 14 de Gálatas 3, Cristo dice que Cristo nos remedió la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que, ¿por qué? Por fe recibamos la promesa del Espíritu. Por fe recibamos la promesa del Espíritu. Aquí no nos está hablando, hermanos, de que recibamos nada material, ni un nuevo trabajo, ni un nuevo carro, ni un viaje. No, está hablando es de algo espiritual. Para recibir sanidad, la sanidad divina, hay que tener fe. Mateo 9, 29, 30. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra ¿qué? A vuestra fe os es hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Yo he escuchado muchas personas que se parecen, no, es que yo he hecho liberaciones, yo he hecho fuera demonios, pero no tienen fe. Y para echar fuera demonios hay que tener fe. ¿Qué dice Marcos? Marcos 16, 17. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre y echarán fuera a los demonios. En los que creen, en los que tienen fe en el nombre. Hermano, nuestras oraciones son contestadas porque tenemos que fe. Tú no puedes pararte y repetir como un loro la misma oración todos los días. No, tu oración tiene que tener fe. Dice Mateo 21, 22, y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibirás. Para vencer al mundo hay que tener fe. Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Hermanos, entonces, ante todo esto que hemos hablado, ante todo esto que la Biblia nos enseña, ante toda la exhortación que nos está haciendo y ante todo esto que el Señor nos está permitiendo ver para que nosotros mismos nos revisemos nuestro interior y entendamos y comprendamos en qué fe estamos andando, hermanos, necesitamos hacernos dos preguntitas que nos ayudan a batallar con la fe diariamente, hermano. Primero necesitamos preguntarnos, ¿dónde está enfocada mi fe? ¿Dónde está mi enfoque? ¿Dónde está mi enfoque? ¿En quién está cimentada mi fe? ¿En qué está cimentada mi fe? Y la segunda,
preguntarnos, ¿será verdad que creo que Dios es lo que dice la Biblia ser? ¿Será que yo creo que Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que me ama de manera incondicional y que me ha prometido no olvidarse ni abandonarme jamás? ¿Será que yo he entendido eso? ¿Será que yo creo en ese Dios? ¿O será que creo más en mis habilidades, mis capacidades y mi fortuna? Hermanos, Hebreos 13, 5, 7 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Pues él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer que el hombre. Y quiero dejar este versículo 7 de Hebreos 13, que dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora, algunos obstáculos para alcanzar la fe es, primero, no conocer lo que la Biblia nos dice acerca del Señor. Si tú no conoces lo que la Biblia habla acerca del Señor, estás lejos de alcanzar la fe. El otro obstáculo es pensar de acuerdo con las enseñanzas del mundo, en vez de pensar, de programar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Queremos de pensar en qué? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y dice Colosenses 15:7, y si hacemos esto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así me fuiste llamados en un solo cuerpo, ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por Él, Padre, por medio de ¿qué? De Él. Hermanos, con esto yo pienso y sentí verdaderamente que el Señor colocó los pies en la tierra. Porque la fe a la que estamos acostumbrados nosotros a acudir es una fe con otro fundamento. Es una fe enfocada a otra dirección. Pero ya hemos visto que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú podrás estar necesitando lo que quieras y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y le dicen, pero pida con fe. Es que no pido con fe. Y están equivocados. Porque la palabra me dice que si yo primeramente busco el reino de Dios y justicia, lo demás, el Señor sabe cuáles son las añadiduras que nosotros tenemos, hermano. Así que, hermanos, yo los invito a que si nuestra fe está puesta en lo que escuchamos, lo que oímos, las estadísticas, los noticieros y lo que pensamos que nuestra sabia humanidad puede hacer, estamos equivocados. Es hora que hagamos un alto y volvamos a la palabra de Dios. Es hora que hagamos un alto y volvamos a la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos regala, Señor. Por tu palabra, Señor de los cielos, Señor, que nos exhorta, que nos enseña, Dios mío, Señor, con amor, con justicia, Señor de los cielos, Señor. Padre, por favor, abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestro corazón, Dios de los cielos, Señor. Y danos humildad, Dios mío, para reconocer, Dios de los cielos, Señor, nuestros errores, Señor. Padre, nunca es tarde, Dios de los cielos, Señor, para reconocer, Señor, si nos hemos desviado, Señor. Nunca es tarde, Dios mío, para reconocer, Dios mío, Señor, si nuestras prioridades han cambiado, Señor. Yo te pido, Dios de los cielos, Señor, que seas tú, Señor, trabajando en mi corazón, en mi mente, Dios mío, Señor de los cielos, Señor. Que ponga mi mirada en ti, Señor. No en lo que yo necesito, no en lo que el mundo me ofrece, no en lo que yo pretendo alcanzar, sino que ponga mi mirada en ti, Señor. Porque si coloco mi mirada en ti, Señor, tú me vas a dar a mí lo que necesito, Señor de los cielos, Señor, sin estar deseando lo que no necesito, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Gracias, Dios, por esta palabra, Señor. Y gracias, Dios, porque podemos cambiar, Dios mío, Señor, el verdadero significado de la fe, Señor. La fe que nos enseña el mundo, Señor.
de que si quiero un carro, me paro frente a la vitrina y oro por ese carro y reclamo por ese carro y pido por ese carro y ese carro va a venir a mí. Eso no me dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que primeramente busque el reino tuyo y tu justicia, y si ese carro es para mí, tú me lo das. Si tu voluntad es ese carro para mí, tú me lo das. O si no, Señor, me darás otra cosa mejor. Ayúdame, Dios, a vivir una vida en agradecimiento, Señor Padre. A estar contento, Dios mío, Señor, con lo que tengo, con lo que soy y lo que me has dado, Señor. Ayúdame, Dios mío, Señor, a valorar, Señor, la relación contigo, Señor Padre. Ayúdame, Dios mío, a valorar, Dios mío, Señor, ese Espíritu Santo que está dentro de mí, Señor. Ayúdame, Dios mío, a valorar mi familia, Señor. Mi iglesia, mi trabajo. Todo, Señor, lo que has bendecido mi vida, Señor. Y por eso hoy te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Dios mío, Señor, que tu presencia permanezca en nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todo. Quédate hoy con nosotros. En el nombre de Cristo, Señor. Amén y amén.